Mis amados hermanos, el Señor nos bendiga. Qué gusto poder compartir una vez más la palabra del Señor a través de este medio. Quisiera pedirles, el día de hoy vamos a estudiar un texto muy hermoso. Eh, Tenemos que poner mucha concentración y tenemos que practicar. No sirve de nada escuchar los mensajes si no los practicamos. Quisiera pedirles, cerremos nuestros ojitos, nos pongamos en comunión con nuestro Señor y podamos empezar esta enseñanza. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios bueno. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar ante ti, mi Señor, ante tu presencia, bendito Padre. Sabemos, mi Señor, que no somos dignos, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz nos vuelve dignos, mi Señor, porque Él cargó todos nuestros pecados, bendito Padre. Queremos, mi Señor, pedirte, sabiendo que estamos ante ti, ante tu gracia, mi Señor, y ante tu misericordia, que obres en este pueblo, mi Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Sabemos, bendito Padre, que no nos merecemos, mi Señor, que tú nos hagas favores, bendito Dios. No lo merecemos, mi Señor, mas apelamos a tu gracia, bendito Padre, para que seas tú, mi Señor, poniendo tu mano misericordiosa sobre nosotros. Seas sacándonos, mi Señor, de este tiempo de pandemia, bendito Dios, de este tiempo de cuarentena, pero transformados, mi Señor, para glorificar tu nombre, mi Señor. Dios Santo, Dios Todopoderoso, perdona nuestras faltas y ofensas, mi Señor. Sabemos que somos un pueblo que te ha ofendido de muchas formas, bendito Padre, y te seguimos ofendiendo, mi Señor. Lamentablemente, a pesar de todo esto, bendito Dios, no nos hemos transformado, mi Señor, o no la gran mayoría, bendito Padre. Si ciertamente han llegado algunas personas a ti, mi Señor, y si ha sido predicada la palabra a través de este medio, mi Señor, lamentablemente, mi Señor, muchos, bendito Dios, están aturdidos, mi Señor, con las cosas de este mundo, mi Señor. Primero, bendito Padre, con el tema de la pandemia, de la enfermedad, mi Señor, por los cuales, mi Señor, pedimos por los médicos, pedimos por las personas contagiadas, bendito Dios, por las personas, todos los grupos que están trabajando, mi Señor, en cada área, bendito Padre, para ayudarnos a superar este tiempo de pandemia, mi Señor. Así también te pido, mi Señor, por las familias que han perdido a sus seres amados, bendito Dios. Obres grandemente, mi Señor. Cuides, guardes, levantes y protejas, bendito Dios, a este tu pueblo. Así también te pido, mi Señor. En este tiempo también estamos viviendo un tema económico súper difícil, mi Señor. Te pedimos, bendito Dios, tú eres el Dios proveedor, el Dios que nos cuida, el que nos guarda, mi Señor. Nosotros no dependemos de un gobierno, no dependemos, mi Señor, de ninguna persona. Dependemos de ti, bendito Dios, de tu gracia y de tu poder. Tú eres nuestro sustento, mi Señor. Por eso clamamos a ti, bendito Padre, por cada hermano, por cada familia, bendito Dios, que ha perdido su trabajito, mi Señor, que han quebrado sus empresas, bendito Dios Todopoderoso. Que seas tú, bendito Dios, cuidando, guardando y protegiendo a este tu pueblo, mi Señor. No solamente aquí en el Ecuador, bendito Padre, sino en todo el mundo. En tus manos nos ponemos, mi Señor. Pedimos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por nuestras familias, para que podamos ser testimonios, mi Señor, en este tiempo de cuarentena y poder, bendito Dios, llevar tu palabra y poder glorificar tu nombre. Descansamos en ti, mi Señor, te damos gloria, te damos alabanza, bendito Dios, descansamos en tu presencia y te pedimos que nos enseñes a través de esta tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Recordemos que estamos estudiando la carta escrita a los filipenses. Esta carta fue escrita por Pablo y es una carta que emociona en verdad. A pesar de las circunstancias que estaba viviendo Pablo, Pablo es muy claro con respecto a la palabra del Señor, a la doctrina que se debe estar viviendo. ¿Sí? A veces nosotros nos enfocamos en las cosas externas, mas nosotros en esta oportunidad debemos enfocarnos en lo que nos produce gozo. Pablo está en una cárcel, en una prisión. No, no es fácil pasar el tiempo de la cárcel en aquella época, al menos. El día de hoy tenemos cárceles mucho más adecuadas a las personas, a pesar de que no, en muchas de las ocasiones no cubren los estándares internacionales, sin embargo son mucho mejores a lo que Pablo vivía. Pablo estaba en un hueco prácticamente. Esas eran las cárceles de antes. Eran cavernas, eran sitios húmedos, eran lugares donde tenían que vivir
no tenían baños, tenían que vivir entre sus propias heces fecales, estaban entre su propia orina, estaban entre ratas, estaban entre la comida que les servían. Y aún ahí, Pablo alababa, glorificaba y predicaba la palabra del Señor. Él no se ponía berrinchudo contra Dios. Damos gracias al Señor porque nosotros podemos asemejar este encierro con el nuestro. Hemos estado en un tiempo de cuarentena por el COVID-19, este virus que atacó o apareció por primera vez en noviembre del año pasado. Sin embargo, hasta el día de hoy no se sabe mucho y se está buscando una cura. Mientras tanto, las ciudades y los países en el mundo siguen en cuarentena. Estamos, al menos acá en el Ecuador, ya sobrepasamos los 60 días de estar encerrados en nuestras casitas. Sin embargo, el Señor nos ha ayudado a alcanzar gozo. A pesar de toda situación, a pesar de todo problema y conflicto, el Señor nos ha ayudado a alcanzar el gozo. Recordemos los mensajes de las semanas anteriores. Hemos estudiado y el día de hoy, Dios mediante, terminaremos el capítulo 1 de Filipenses. Pero hemos estudiado cómo Pablo saluda con todo su corazón a pesar de la situación. Él no se queja. Más bien les dice, cada vez que me acuerdo de vosotros doy gracias en oración. Y le doy gracias a Dios. Y luego les dice lo que está haciendo. Les dice que está emocionado de poder saludarles, que están en sus oraciones y que él desea que el amor entre ellos sea aún más fuerte. El vínculo entre ellos sea aún más fuerte. Como el que tiene una madre por sus hijos. Ese debería ser el amor de un cristiano. Pablo continúa hablando y les dice que a pesar de que está en la cárcel, su prisión ya ha sido patente para el cristianismo. O sea, él no se ha dejado vencer por el hecho de que esté en la cárcel. Él está hablando, predicando, enseñando a todas las personas que puede. Recuerden que él enseñaba a los soldados que le iban a cuidar. El grupo élite de soldados que eran el pretorio romano, ellos eran encargados de cuidar a Pablo. Cada soldado le cuidaba 6 horas. Eso quiere decir que tenía 4 soldados al día que les predicaba. Cada persona que llegaba, él les predicaba, él les enseñaba, él aprovechaba el tiempo y aprovechaba la oportunidad de predicarles. Como les decía, mis amados hermanos, esto ya era una patente entre ellos. Y luego cuenta que a pesar de que él está en la cárcel, hay personas de allá afuera que están tratando de aumentar el dolor o la aflicción de Pablo, predicando por revancha o por envidia la palabra del Señor. Sin embargo, Pablo no se hace problema con eso y da gloria a Dios porque de todos modos está siendo predicada la palabra de Dios. Había personas que predicaban con una buena motivación y había personas que predicaban a Dios con una mala motivación. Pablo continúa en el capítulo 1 diciéndoles que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no tiene temor de la muerte. Más bien él la tiene como una esperanza. Cuando el Señor decida, estaré en su presencia. Cuando el Señor lo permita, estaré ahí para glorificar su nombre. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso poder saber que nuestro final no es la muerte. Nuestro final no es estar aquí, no es estar pensando en qué tendré, en qué no tendré, en qué perderé. No es eso. Nuestra mente debe estar en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, a pesar de la tribulación, del problema, vivir para mí es Cristo. Y si por Cristo tengo que pasar en la cárcel, pues aquí pasaré. Y si he de morir, para mí es mucho mejor. Mucho mejor, ¿por qué? Porque voy al objetivo de la vida del cristiano. Voy hacia donde tanto anhelo, la presencia del Señor. Y luego les terminó diciendo que esto es una solicitud de Él. Él estar en la presencia de Dios. Sin embargo, más útil es estar aquí por causa de vosotros para poder enseñarles más la palabra del Señor. Pero sí, mi solicitud, mi anhelo, mi corazón
es estar en la presencia del Señor. Qué precioso, ¿verdad? El día de hoy vamos a estudiar desde el versículo 27 hasta el versículo 30. Dios mediante lo vamos a terminar el día de hoy al capítulo 1. Así que mis amados hermanos, esta es la tercera parte desde la cautividad. Pablo está hablando desde la cautividad, desde una celda, y les está motivando, incentivando a los filipenses para que continúen como guerreros en las manos del Señor, en el Evangelio del Señor, que no teman. Hay muchas personas que ven este ejemplo en Pablo y dicen, no, nos asustamos. Y lamentablemente eso nos está pasando actualmente en las iglesias. Actualmente las iglesias ya no predican el sufrimiento del Señor y del sufrimiento del cristiano. Hoy predican una falsa doctrina de prosperidad, que se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, ya no va a haber más lágrimas, usted no tiene por qué estar llorando ni nada de eso. Y en realidad eso es mentira. ¿Por qué? Porque la escuela en la que nosotros aprendemos mucho mejor es en el padecimiento, es en el dolor, es en la aflicción, es en la necesidad. Entonces, ahí el Señor nos enseña, nos madura. Ahora, miren, Pablo está emocionado de poder dirigirse hacia su iglesia amada, hacia la voluntad de Dios, porque esta iglesia no fue voluntad de Pablo, fue voluntad de Dios. Recuerden, él dispuso en las manos del Señor dónde tenía que ir. Y aunque Asia se le estaba cerrando, el Señor le dijo, acá vas a ir a predicar. Entonces él asumió eso y dijo, allá iré a predicar. Y punto. Versículo 27. Voy a dar lectura. No voy a dar una lectura continua. Más bien voy a ir explicando ya cada uno de los versículos. ¿Sí? Por favor. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y empezamos desde ahí. Miren cómo está Pablo. ¿En qué situación se encuentra? Y Pablo les pide que solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lamentablemente, muchos de nosotros no comprendemos que el ser cristianos es algo de honor. Es un privilegio. Entonces, miren mis amados hermanos, aquí la solicitud de Pablo hacia los cristianos es que nosotros nos comportemos de una manera digna. ¿Qué significa esto? Que no es poca cosa lo que nosotros tenemos entre nuestras manos. No es poco ser cristiano. Es de hecho un privilegio. Es algo que nosotros debemos exponerlo. Debemos glorificar al Señor. La solicitud de un comportamiento digno con respecto al Evangelio tiene que ver con el conocimiento del Evangelio. Porque si nosotros no conocemos lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando, ¿cómo hemos de vivir como Cristo nos manda? Por eso, lamentablemente, el cristiano en la actualidad se ha ganado un título que los verdaderos cristianos, lamentablemente, nos ofende. Y yo me sumo a los verdaderos cristianos porque lamentablemente yo he visto a muchos cristianos que no están viviendo a Cristo. Cuando nuestro deseo, nuestro comportamiento debe ser regido por la palabra de Dios. Y ahí soy muy temeroso. Yo tengo mucho miedo. Debemos, mis amados hermanos, portarnos como Cristo nos manda. Nos enseñó, nos dio ejemplo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mis amados hermanos. Que nos comportemos como es digno. Digno significa que el Señor se lo merece. No le estamos haciendo un favor, sino que Dios se lo merece. Él es digno de todo. Y yo debo comportarme de una manera digna, porque debo exaltar el nombre de Dios.
Y el día de hoy al cristiano le llaman hipócrita. Hipócrita significa un buen actor. ¿Y por qué nos llaman así? Porque lamentablemente muchos se comportan de una forma en la iglesia y otros se comportan de otra forma en la casa. Muchos se comportan de una manera en los trabajos y de otra manera en otros lugares. Muchos tienen una doble vida y se llaman cristianos. Hay muchos cristianos que dicen, yo voy al karaoke y no dejo de ser cristiano. Yo voy al bar, yo me emborracho, yo estoy con mis amigos, pero no dejo de ser cristiano. Si bien nosotros somos una obra en construcción, mis amados hermanos, nosotros debemos comportarnos dignamente al nombre de Dios. Miren cuán importante es esto y cómo Pablo lo aclara. A pesar de que está en la cárcel, él no está refutando, no está insultando, no está en contra de Dios. A pesar de toda la situación que están viviendo, que es semejante a la que estamos viviendo ahora, mis amados hermanos, lamentablemente los gobiernos del mundo no dan la talla. Lamentablemente hemos estado experimentando abusos tras abuso, corrupción tras corrupción. Y es indignante porque nosotros queremos que sea un buen gobierno o que sea un buen gobernante, líder de las naciones. Sin embargo, vemos este tipo de abusos. Mis amados hermanos, debemos debemos dejar de ser ingenuos. El gobierno perfecto será cuando el Señor Jesucristo venga. Sin embargo, por supuesto que nos lastima. Por supuesto que nos ofendemos. Pero ¿qué es lo que hacemos? En vez de comportarnos dignamente, la palabra del Señor nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes. ¿Qué es lo que hacemos? Mandamos insultos, mandamos malos tratos por redes sociales, nos sumamos. En vez de estar leyendo la palabra del Señor, nos estamos alimentando con más malas noticias. Y estamos ardidos, estamos heridos, estamos hirviendo la rabia dentro de nosotros. Y el Señor nos dice que nos comportemos dignamente. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y me detengo ahí un momento. Ningún cristiano necesita un soldado o un cristiano al lado para que se comporte como cristiano. Ninguno de nosotros. Más bien nosotros, mis amados hermanos, deberíamos ser la ayuda, el facilitador a los demás para comportarse mejor. Pero muchos de nosotros estamos esperando que el pastor esté atrás para portarnos bien. Si él me llama, entonces ahí estoy y me porto mejor. Cuando no debería ser así. El único supervisor que nosotros tenemos es el Señor, que es omnipresente. Él está en todas partes y Él nos está viendo. Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos nuestro escondido. Hace muchos años atrás, antes de que pongan la luz eléctrica, en ese proceso más bien, cuenta una historia de una anciana que había construido su casita y ella encendía velitas todas las noches para poder moverse. Cuando llegó el sistema de luz eléctrica, ella se emocionó y dijo, a ver, póngame por aquí, por acá, póngame luz acá, 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 acá. Y dijo, acá en la parte de atrás de mi casa yo tengo un cuartito. Y en ese cuartito yo sé pasar la mayoría de tiempo. Cuando alguien se enoja conmigo, yo paso ahí. Entonces los señores fueron y le pusieron la luz hasta el cuarto de atrás. Cuando en una ocasión estaban pasando revista de cómo está el sistema, pasaron viendo, pasaron observando todo, y ven que en el cuarto de atrás no encendía la luz la señora. Y le ven con una velita. Y se acercan a la señora y le dicen, señora, ¿por qué no enciende la luz? ¿Por qué se gasta con una velita? Y ella le dice, no me encienda la luz, porque me da vergüenza en los muebles que tengo aquí. Son muy viejitos. A veces nosotros somos como aquella señora. Esa señora
se avergüenza de las cosas viejitas que tiene ahí guardadas. Y a veces nosotros tenemos esas cosas viejitas guardadas en nuestro corazón y no queremos renovarlas. No queremos que Dios las haga nuevas, que las transforme. No queremos, no le damos permiso. Cuando el Señor dice, no necesitas que nadie te esté observando, tú debes poner de parte. Tú debes cambiar, tú debes pedirle al Señor y disponer tu vida para que el Señor se glorifique. Mire, que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Qué significa esto de estar en un mismo espíritu? Haciendo las cosas. Haciendo las cosas. No podemos dejar de hacer. No porque estamos en este tiempo de cuarentena vamos a dejar de ser cristianos o vamos a dejar de comportarnos como cristianos. Porque estamos con las mascarillas, nadie nos va a reconocer. No debe ser así. Debemos estar en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Debemos luchar. Esta palabra combatiendo, Pablo la está utilizando como los soldados romanos. Esos soldados que están dispuestos a dar su vida por su causa, por la causa de honor. Yo no puedo ser un desertor. Y no podemos ser desertores de la vida cristiana. Lamentablemente, muchas personas se han salido de la vida cristiana. ¿Cuándo te dijeron que la vida cristiana era fácil? ¿Cuándo te dijeron, te engañaron? Por eso es que esa mentira del evangelio de la prosperidad, por eso es que muchos se pelean con Dios. Dios no te dice que te va a cubrir las deudas. Dios no te dice que te va a facilitar la vida. De hecho, es más difícil vivir como Cristo nos manda. Pero a pesar de que es más difícil, también es más fácil. Porque Dios se encarga de todo. Es más difícil porque combatimos contra el mundo. Miren lo que dice el versículo 28. Y en nada intimidados, no tengas miedo por lo que se oponen, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Va a ser fácil? No, va a ser complicado, porque aún los miembros de tu casa, de tu familia, van a estar en contra tuya. Pero tú, mi amado hermano, debes mantenerte fuerte en la convicción que Dios nos ha dado. Ese amor, todo lo que nosotros lo hacemos para el Señor, lo hacemos por amor. No le estamos haciendo un favor a Él. Él nos está haciendo el favor a nosotros. Él nos está cuidando, Él nos está guardando y no debemos intimidarnos. Porque hay muchas personas que nos pueden amenazar. No traigas la Biblia. ¿Cómo así? No te voy a dejar entrar. Nosotros debemos seguir con la palabra del Señor. Hay personas, mis amados hermanos, que se resisten a esto. Sin embargo, eso es indicio de que ellos se pierden. Mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Ahí es donde nosotros debemos entender. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. La salvación viene de Dios. Pero eso tampoco nos podemos gloriar como que nosotros lo obtuvimos o que nosotros nos las estamos ganando. No es la salvación algo que se gana. La salvación es algo que se da por gracia, gratis, no te cobra. Muchos de nosotros a veces queremos comprar esa salvación y no debe ser así. La salvación no se compra, la salvación se la recibe. Y cuando se la valora, se vive dignamente la palabra de Dios. Debemos vivir de esa forma, de una manera digna, dándole gloria a nuestro Señor. Habrá personas que se opongan, habrá personas que nos traten de hacer difícil el camino. Pero eso no nos debe desanimar, no nos debe intimidar. Mis amados hermanos, ¿cuántos gobernantes, a pesar de que ya tienen todo en contra, dan la cara para decir que son honrados, que son honestos, que no han estado haciendo nada malo? A pesar de que ya tienen toda evidencia. Nosotros, mis amados hermanos, que tenemos la evidencia de la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestras vidas, nosotros nos avergonzamos de dar testimonio de Él.
Nos avergonzamos de que Él se demuestre en nuestras vidas. Él no avergonzará a nadie. Si nosotros vivimos conforme a su voluntad, Él se glorificará en nosotros. Recuerden lo que Pablo les estaba diciendo. Yo saldré de aquí y yo confío en el Señor y no seré avergonzado. Yo confío en el Señor. Y salió. Y salió porque Él les dice, porque más valedero o más necesario es que yo esté con ustedes. Porque necesitan de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido. ¿Qué es una concesión? Cuando algo nos conceden. ¿Qué significa eso? Que es un privilegio. Y miren lo que dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Y padecer significa dolor. ¿Saben lo que reconocen el significado de la palabra agonía? ¿Qué significa agonía? Cuando vemos a un familiar y decimos, ay, pobrecito, está agonizando. Significa dolor. Y el cristiano debe agonizar todos los días. Morir a esta carne para nacer para Cristo. Para vivir para Cristo. Esta es la situación que Dios nos quiere enseñar. Es un privilegio sufrir por Dios. Es un privilegio padecer por su nombre. Muchos piensan que cuando uno está sufriendo o padeciendo, algo le hiciste, algo hiciste mal. Dios se está desquitando. Dios perdona nuestros pecados. Y cuando nos arrepentimos, cuando nos rendimos a Él, cuando le pedimos perdón de una manera muy sincera, el Señor aligera las consecuencias de nuestros pecados. Pero las consecuencias están ahí y van a estar. Dios no quita las consecuencias, perdona los pecados. Eso es una cosa, pero las consecuencias están ahí. Y nosotros debemos entender. Ahora, eso no es este sufrimiento. Este sufrimiento es, a pesar de que nos estemos portando como los mejores cristianos, debemos ser formados por el dolor. Debemos ser formados por estas situaciones. Mis amados hermanos, hay personas que ya están hartos de la cuarentena. Y ese es tu mayor sufrimiento. ¿Cuántas personas están encarceladas durante años? ¿Has pensado en ellos? Nosotros con 2 meses ya estamos locos. Y eso que te puedes mover dentro de tu casa, de un cuartito al otro. Quizás a la terraza, quizás a la tienda inclusive. No tantas veces, pero puedes hacerlo. Y estamos como que se nos cayera el mundo. Eso no es padecimiento. En la antigüedad, la iglesia primitiva, cuando se declaraban cristianos, los utilizaban como antorchas para iluminar las calles. Los amarraban a un poste, les echaban aceite encima y les botaban fuego. Y iluminaban las calles. Imagínense cómo los perseguían. Cogían a los niños y los estrellaban contra las paredes. Les decían, confiesa que César es tu Señor. Y ellos decían, no, mi Señor es Jesucristo. Tomaban a sus hijos y los estampaban contra las paredes y los mataban de esa forma. Eso es padecimiento. Los cristianos eran sacrificados en el circo romano. Miren todas esas situaciones. Y ellos profesaban el nombre de Cristo. Y aquí Pablo les está diciendo, es un privilegio, porque os ha sido concedido no solamente creer en Él, porque muchos creemos en Dios, sino padecer por Él. ¿Y cuántos de nosotros estamos padeciendo por Él? Muchos de nosotros nos acordamos solamente en Semana Santa o en Navidad, y el resto del año, y el resto del tiempo. No estamos viviendo para la gloria de su nombre. Versículo 30.
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Miren, ahí está Pablo diciendo, yo tengo el mismo conflicto, yo tengo el mismo dolor, pero yo debo ser ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Si son condenados, si son llevados por Cristo, pues acéptenlo, recíbanlo y glorifiquen su nombre. El Señor es nuestro cuidador, el Señor es nuestro protector, Él es nuestro escudo, Él es nuestro castillo fuerte, dice la palabra. ¿A qué temeré si el Señor está conmigo? No tengo trabajo, no tengo recursos, confiemos en el Señor. Y si tú, mi amado hermano, tienes un poquito más, pues es hora de hacer la voluntad de Dios. No solamente hay que orar por las personas, hay que hacer oración. ¿Qué significa? Orar por las personas, pero también accionar. Si tú tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Dios te quiere utilizar como herramienta. Y así ser dignos de ser llamados cristianos. Pero muy pocos estamos viviendo la palabra del Señor. Muy pocos. Lamentablemente, hay un remanente muy pequeño. Pero el Señor está utilizando este tiempo para transformar nuestras vidas, para que seamos mejores. No vamos a salir a lo mismo, mis amados hermanos. Después de esta cuarentena, el mundo habrá cambiado. Nosotros debemos cambiar y glorificar el nombre de Dios. Ya no debemos poner pretextos para faltar a la iglesia. Ya no debemos tener pretextos para dejar de predicar. Nosotros deberíamos estar ahí para glorificar el nombre del Señor. Mis amados hermanos, el tiempo es corto. Quiero pedirles, por favor, vamos a orar. Dios mediante, la próxima semana empezaremos el capítulo 2 de la palabra del Señor en Filipenses. Cerremos nuestros ojitos. Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso. En verdad, mi Señor, cuánto tú tienes para decirnos, bendito Padre. ¿Cuántos de nosotros, mi Señor, no hemos estado viviendo de una manera digna a tu palabra? Y esa forma es creciendo en ti, en conocimiento y en gracia, bendito Padre. Viviendo conforme a tu voluntad, bendito Dios. Porque las obras están hechas, bendito Dios. Nosotros solamente podemos sumarnos a ellas. Papito bello, queremos pedirte, mi Señor, en esta hermosa mañana, bendito Dios, que nos das la oportunidad de reconocer tu nombre, bendito Dios, de poder acercarnos a ti, mi Señor, reconocer tu rostro y reconocer, bendito Padre, nuestras debilidades. Pedirte, mi Señor, nos hagas nuevas criaturas y nos esfuerces y nos hagas valientes, bendito Dios, que dejemos de poner pretextos, bendito Padre, para nuestro comportamiento, mi Señor. Que cada uno de nosotros sepa vivir para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Señor, por nuestras familias. Gracias, mi Señor, porque podemos ver tu mano misericordiosa aún en esta situación. Tú estás con nosotros, bendito Dios. Te pido que bendigas, mi Señor, a cada uno de nuestros hermanos y familiares, a cada uno de nuestros amigos y enemigos, a nuestros jefes, compañeros de trabajo, mi Señor, compañeros de aula. Que seas tú bendiciéndoles, bendito Padre. Bendiciendo, mi Señor, a esta nación, bendiciendo a Israel, bendito Padre, tu pueblo escogido, mi Señor. Seas bendiciendo, bendito Dios, a cada país y a cada ciudad, mi Señor. Bendiciendo, mi Señor, a tu iglesia, bendito Dios, a tu esposa, bendito Padre. Bendito Señor. Te pedimos, mi Señor, que obres, que seas tú glorificándote, mi Señor. Te pido, bendito Padre, por aquellas personas infectadas con este virus, con el COVID-19, bendito Dios. Bendíceles, mi Señor. Sánales conforme a tu voluntad. Y obra, bendito Dios, en nuestras vidas. Así te pedimos por sus familias. Te pedimos por las familias que han perdido, mi Señor, seres amados. Te pedimos, mi Señor, Dios Santo, Dios Todopoderoso, por cada uno de los trabajadores que están exponiendo sus vidas, mi Señor. Te pido, papito bello, por las personas que han perdido sus trabajos, bendito Dios, por las personas que han perdido la capacidad para contratar, bendito Padre. Te pido, mi Señor, por las personas que viven de arriendos y que no están recibiendo, bendito Dios. Te pido, mi Señor, Dios Santo, por las personas que no han podido salir a trabajar, seas tú la provisión. Así también te pido, bendito Padre, por cada gobernante, para que seas tú dándole sabiduría,
perdonando toda falta, todo pecado, mi Señor, pero así también transformando sus corazones, para que puedan, mi Señor, obrar conforme a tu voluntad. Descansamos en ti, mi Señor. Te damos gloria, te damos honra, mi Señor, y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. El Señor nos bendiga y hasta una nueva oportunidad.